El Señor les bendiga, queridos hermanos. Es un agrado poder estar nuevamente reunidos en torno a su presencia. Es siempre una bendición poder cantar a nuestro Señor, poder exaltar. Vamos a ir de inmediato a la palabra del día de hoy, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 14. Josué capítulo 5, versículo 14. Así como está sentadito, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Entonces Josué, me faltó ese punto. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole: ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahí teníamos una versión un poquito distinta a la Reina Valera. Por ejemplo, en el versículo 14, la Reina Valera del 60 dice: él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Aquí hay un pasaje muy conocido. Dios bendiga a nuestro pastor Jorge, que está en nuestro medio. Casi que cuando hablo de Josué tengo que pedirle permiso al pastor Jorge, porque a él le encantan, le fascinan los libros históricos. También el libro de Josué muy a menudo nos comparte lecciones maravillosas, inagotables, de estos libros que nos brinda las Escrituras. Y aquí hay un pasaje que me encanta incluso porque yo mencioné la versión, porque hay versiones como la NTV o la NBI, que en el versículo 14, en vez de decir él respondió no, aquel varón con el que se encontró. Vamos a contextualizarnos un poco para que entendamos dónde se sitúa el versículo. Estamos casi prestos en el libro de Josué, a entrar a combatir, entre comillas, con Jericó. ¿Por qué a combatir, entre comillas? Porque recordemos que la primera ciudad que enfrentaron el pueblo de Israel luego de cruzar al Jordán fue la poderosa y fortificada Jericó. Pero no lo hizo con ejército, no lo hizo con espada, no lo hizo con lanza, sino que lo hizo con un pueblo rodeando 7 veces la ciudad de Jericó. Jericó era muy conocida por sus murallas fortificadas, etc. Y por supuesto la historia no la sabemos. A la 7ª vuelta ellos gritaron y el muro se derribó, el muro cayó. Gran milagro. ¿Sabe qué? Esto es extraordinario, no solamente por el milagro, no solamente por decir, Dios lo hizo por mí, sino porque nos enseña de que Dios pelea las batallas más difíciles por nosotros, pero que Dios también nos deja peleas por luchar a nosotros. Por eso que mucha gente llega a Cristo y muchas veces se da cuenta de que sí, las primeras peleas Dios está con nosotros y hace milagros extraordinarios, y en las siguientes batallas de nuestra vida Dios sigue con nosotros, pero tenemos que aprender a luchar, tenemos que aprender a pelear. Alguna vez prediqué también acerca de la generación del desierto. ¿Y por qué la generación murió en el desierto? En resumida, ese mensaje decía que era porque había una generación que tenía una mentalidad de esclavo, que venía de la servidumbre de Egipto, y que cuando estaban en el desierto echaban de menos las ollas con cebollas, con vegetales, con carne. Y se enojaban contra Moisés y le decía: ¿por qué nosotros estamos aquí pasando hambre? ¿Por qué nos trajiste a morir de hambre? Mejor estábamos allá en Egipto. Estamos esclavizados. De vez en cuando nos mataban, pero comíamos en abundancia. Esa es una mentalidad de esclavo. Por eso que la generación del desierto se quedó ahí. Y solamente de esa generación pasó Josué y Caleb. Hay algo extraordinario que se menciona versículos antes de este capítulo, el capítulo 5 de Josué, y es que cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, hay algo que se acabó. No sé si se acuerdan cuando prediqué esta semana, el día miércoles, y hablé acerca del pan que descendió del cielo. ¿Qué es lo que se acabó cuando el pueblo cruzó el Jordán?
El maná se acabó. Nunca más cayó el maná. Y ahí salieron, algunos hicieron manifestaciones. Quemaron los faroles públicos. Incendiaron la oficina de actas matrimoniales. ¿Por qué? Porque no descendió más maná del cielo. Pero eso es algo simbólico. Cruzaron el Jordán y el maná se acabó. Entonces cada uno tuvo que trabajar para alimentarse. Hay algunos que quieren vivir eternamente con el maná que cae del cielo. Pero el Señor también nos enseña de que hay momentos en que el Señor hace milagros en nuestra vida y el maná cae del cielo. Pero hay momentos en los cuales usted y yo pasamos de esa mentalidad de esclavo y tenemos que transformarnos en los conquistadores que Dios necesita. Y para ser un conquistador no puedes levantarte en la mañana y esperar que el maná caiga del cielo, sino que tienes que trabajar por él. Amén. Entonces, una de las cosas que se acabó fue el maná porque tenía que haber un cambio de actitud. Y uno de los pocos que quedaron, Josué y Caleb los acababa de mencionar, son los únicos que quedaron de la generación antigua. Pero Josué y Caleb tenían una mentalidad distinta y eso hizo que Dios no solamente los dejara para este tiempo de conquista, a diferencia de todo el resto de su generación, sino que también los dejó para liderar, en el caso de Josué, para liderar esta conquista que el pueblo de Israel tenía que hacer sobre toda esa tierra prometida. Y esto es lo maravilloso. Esto me encanta porque sé que nos va a desafiar esta noche. Usted mira al que está al lado y dígale, esta palabra te va a desafiar. Y si está con los ojos cerrados, muévale el hombro y dígale, esta palabra te va a desafiar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el pueblo de Israel se le prometió una tierra donde fluía leche y miel. Y en Canaán fluía leche y miel. Amén. Fluía leche y miel, era una tierra próspera, era una tierra bendecida. Si tenemos que recordar que aquellos espías que envió Moisés volvieron aterrorizados, pero ninguno de ellos dijo, no, ahí no fluye leche y miel. Todos dijeron, sí, fluye leche y miel. El problema es que hay así unos gigantes, hijos de Anac, a los cuales nosotros parecíamos a ellos. Mire la expresión. Esto se relata en Números, capítulo 14, 15. Se relata que los del pueblo de Israel, los príncipes de las 12 tribus, exceptuando Josué y Caleb, los demás príncipes, los 10 príncipes, entregaron un informe negativo a Moisés y al pueblo. Hicieron desfallecer al pueblo. ¿Por qué? Porque dijeron, no, allá viven los hijos de Anac, que son gigantes. Y la expresión que utiliza dice, y parecíamos nosotros a ellos como langostas. Ellos no dijeron, ustedes parecen langostas. Ellos dijeron, nosotros parecíamos como que fuéramos langostas. ¿Cuántas veces, muchas veces, nosotros antes de pelear las batallas las perdemos? Perdónenme, queridos hermanos, ustedes ya me conocen, a mí me gusta mucho hablar de fútbol. Y me encanta, por ejemplo, en el Mundial de Brasil 2014, cuando Chile se enfrentó a España en el Maracaná. Una España que venía de ser la vigente campeón del mundo y que venía de perder su primer partido. Entonces necesitaba por lo menos rescatar un empate para seguir con vida. Y muchos, incluso relatores españoles decían, Chile, ¿quién es Chile? ¿Qué jugadores tiene Chile? O sea, les vamos a ganar. Pero resulta que cuando ellos entran a la cancha y hay un estadio lleno con una marea roja, pero esa marea roja no era de los rojos españoles, sino que era de los rojos chilenos. Se canta el himno de España, sin pena ni gloria, y luego se canta el himno nacional. ¿Y sabe qué dicen los comentaristas? Los españoles decían, en ese momento perdimos, hostia. En ese momento perdimos. Todavía no comenzaba el partido. Pero el golpe anímico de un estadio repleto que cantó hasta que se pararon los pelos de punta. Habían imágenes de chilenos, hombres mayores, cantando en la tribuna lleno de lágrimas su himno nacional.
Y eso fue un golpe, pero anímico potente. Cuando comenzó a girar la pelota, habían 11 leones. Y ya no importó que estaba enfrente la actual selección campeona del mundo, sino que Chile barrió con España y le ganó 2-0. ¿Qué quiero decir con esto? Pastor vino a hablar de fútbol otra vez. Que muchas veces con nuestra actitud vamos derrotados antes de la batalla. Antes que empiece el partido. Yo no sé qué partido usted está jugando hoy en su vida. No sé qué partido está jugando usted en su familia, con sus hijos, con su matrimonio, no sé. ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que está jugando hoy en su vida? Pero déjeme decirle que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino que de poder, de amor y de dominio propio. No hay batalla que esté perdida de antemano, sobre todo si contamos con Jesucristo como nuestro comandante en jefe. La victoria está garantizada. No nos dejemos amedrentar por el enemigo. El enemigo siempre nos va a amedrentar. El gigante Goliat, cuando se ve enfrentado a David, le dice: ¿Quién soy yo para que vengas a mí como un perro, con piedras y palos? Y él comienza a decir: yo soy un guerrero, un paladín, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, te voy a hacer esto otro, tratando de intimidar al pequeño y muchacho David. Sin embargo, el pequeño y muchacho David, sin experiencia militar, porque no fue capaz siquiera de cargar con la armadura de otro. Y ahí hay un mensaje también maravilloso, porque muchas veces queremos pelear nuestras batallas con las armaduras prestadas, con las armaduras de otros, con lo que a otro le resultó. Y a mí me encantaría, con el cariño y el amor que le tengo, que cuando usted se enfrente a una dificultad en la vida, poder decir: ¿sabes qué? Toma, esta es mi armadura, lucha con ella, porque con ella yo vencí. Pero eso no resulta. Me acuerdo hace algunos años atrás, cuando mi sobrina Camila le dio por comerse una pila. Y me acuerdo que los que me conocen de más cerca de la familia saben que yo soy sumamente fome. Pero por supuesto que había una situación importante y fui a visitar a mi hermana. Estuve con Francisco en esa ocasión. No sé si ustedes, dentro de todo el quehacer que tuvieron, se acordarán de eso. Pero a mi hermana le dije: yo me encantaría prestarte mi fe, pero tienes que desarrollar la tuya. Así como Dios hizo un milagro una vez con Benjamín cuando tenían un diagnóstico de meningitis y fue un tiempo difícil, y aprendí a confiar. De verdad que esos días fueron difíciles. Yo más de alguna vez se los he comentado y para mí suena hasta un poco gracioso. No tengo temor en decirlo, en que muchas veces me sentí débil, de fallecer frente a la situación. Y muchas veces la que me fortaleció fue mi esposa dando ánimo, cuando generalmente debe ser al revés. Pero fue una experiencia extraordinaria en la cual el Señor nos dio la fe suficiente. Y ahora cuando hay una dificultad y hay una enfermedad con nuestros hijos, por supuesto que hay una preocupación, hay una inquietud, pero tenemos una fe que ha sido desarrollada. Entonces confiamos de que el Señor, así como lo hizo una vez, y como lo cantamos en una alabanza, lo harás otra vez. Porque el Señor lo ha hecho en nuestra vida. Entonces no le podemos prestar la fe a los demás. Papás, no le podemos prestar nuestra fe a los hijos. Podemos motivarla, podemos alimentarla, pero la fe de nuestros hijos la han de desarrollar ellos. Y en el tiempo difícil, muchas veces nosotros como padres hacemos lo que yo hacía con Benjamín cuando estaba pequeño. A mí me descomponía que se cayera. Yo procuraba que no se cayera, ojalá nunca se hubiese caído. Pero como todo niño se cayó. Porque la única manera en que un niño no se caiga es que no camine. Y eso es lo que muchas veces nosotros como padres hacemos. Impedimos muchas veces que nuestros hijos comiencen a caminar. Impedimos que nuestros hijos comiencen a desarrollarse. ¿Para qué? Para que no se tropiecen, para que no se caigan. ¿Cuántos padres? No sé, mi hija tiene 10 años, Benjamín tiene 12. Yo creo que en algunos años más me va a tocar enfrentar, no solamente cuidar de que no se vayan a caer, de que no se vayan que no les vaya a pasar algo en la calle, sino que
también toca enseñarles a cuidar su corazón. Que no venga una perversa a romperle el corazón a mi Benjamín. ¿Sabe qué? Ese es tremendo. Así que por supuesto que estará la instrucción ahí, pero ese es tremendo, ese es despierto. Yo creo que vamos a tener que cuidar a la niña, el corazón de la niña de él. ¿Sabe quién me da susto? La Anto. La Anto ve un comercial y cree que es verdad. Ella se cree todas las publicidades. Y muchas veces hay cosas que son hasta de broma y ella se las cree. A ella hay que cuidarla. Porque uno que le hable bonito, digo yo, bueno, tiene recién 10 años y yo sé que el Señor nos va a dar la sabiduría para prepararlos para todas las etapas de la vida. Pero muchas veces, no sé por qué estoy entrando a esto no está en el mensaje, pero muchas veces nosotros como padres queremos blindar tanto a nuestros hijos, queremos ponerlos en una burbuja para que nadie les dañe su corazón, pero resulta que es parte de la vida. Así como del parte del caminar es tropezarse, es parte de la vida también que habrá gente que los va a dañar en un momento determinado. Y nosotros debemos prepararlos para que resistan esos embates de la vida, porque los van a tener. Porque los van a tener. Y tenemos que también enseñarles a sobrevivir. El mundo es salvaje, decía un comercial de un instituto. Instituto Los Leones, el mundo es salvaje. Si quieres triunfar en él, prepárate acá. Así más o menos era la publicidad. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Nos enseña a nosotros a prepararnos para enfrentar las batallas de la vida, pero también que nosotros a nuestros hijos les enseñemos a enfrentar sus propias batallas. No siempre estaremos ahí para pelear por ellos. Luego de ese tremendo paréntesis, volvamos con Josué. Y Josué ahora estaba enfrente. Ya no era el segundo. A veces es distinto. Es distinto cuando uno es segundo y muchas veces uno como segundo dice aquí, dice allá y dice, bueno, con esto realmente no estoy de acuerdo. Es fácil muchas veces disentir cuando uno es segundo. Es fácil disentir cuando uno es hijo mayor y cree que hay cosas que nos están haciendo bien. Pero cuando nos toca a nosotros ser padres, nos damos cuenta de que no solamente 2 más 2 es 4. De que hay cosas que no son tan simples de hacer, sino que hay realidades distintas. Entonces, lo mismo pasa cuando uno es segundo a bordo dentro de un liderazgo. A veces es fácil hacer la crítica, a veces es fácil estar enfrente, trabajar y juzgar a los demás, pero no estamos enfrente y quien carga realmente con la responsabilidad es ese líder a quien Dios puso. Pero Moisés ya no está. No sé si usted se ha dado cuenta en el capítulo 1 de Josué capítulo número 1, Dios comienza a hablarle a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. De las primeras palabras que le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Lo más probable es que él ya supusiese que estaba muerto, de que era lo más lógico, pero muchas veces nosotros no entramos en la cuenta de que a veces a quien Dios tenía como líder ya no está, sino que ahora eres tú, Josué. La responsabilidad es tuya, Josué. Como se lo dije a una persona hace pocos días atrás, papá ya no está. Nos quedaron las lecciones. Y en base a esas buenas lecciones tendremos que sobrevivir en esta vida. No hay nada distinto. Los desafíos que cada uno de nosotros enfrentamos diariamente no son exclusivos, sino que hay mucha gente que los vive. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes, entre nosotros, los que estamos aquí y los que están afuera sin Cristo? Precisamente es eso, de que enfrentan sus dificultades sin Cristo, mientras que usted y yo tenemos a Cristo de nuestro lado. Aleluya. Pero eso no quita que tengamos preocupaciones. Eso no quita que tengamos temores. Pastor, usted dijo recién que no tenemos un espíritu de temor ni de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Y es verdad, así es. El Espíritu Santo que hemos recibido es un espíritu de poder, de autoridad. Pero muchas veces nosotros luchamos con nuestra humanidad, aquella humanidad que está propensa a los temores. Y Josué no es distinto. Por eso Dios tuvo que decirle, mi siervo Moisés ha muerto, tú estás enfrente, te toca asumir. ¿A cuántos de nosotros nos llega esta palabra hoy y el Señor nos dice, te toca asumir?
Nos toca muchas veces asumir las responsabilidades que está sobre nuestros hombros. Y bajo esa preocupación, Josué, estamos a punto, Dios ya nos dio el mandato, vamos a tomar Jericó, nos dio la instrucción, pero Josué está preocupado. Y Josué sale, me imagino, por la madrugada a recorrer Jericó, quizás a la distancia, como lo hacemos muchas veces como pastores. Yo sé que mi papá lo hizo muchas veces y de repente a mí me pasa, yo a veces vengo y me doy vuelta y miro para allá y como dice mi esposa, estoy pegado. Y Josué estaba así dando vuelta. El Señor ya entregó la instrucción, ya Dios dijo cómo, pero había una preocupación porque él sentía la responsabilidad sobre sus hombros. Y en eso, en lo que leemos, se encuentra con un varón, con un hombre, a medianoche, y con una espada desenvainada, es decir, con una espada fuera de su funda, con una espada desenvainada. Y me encanta la pregunta que le hace. Vamos a leer nuevamente el versículo 14, porque él le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Versículo 13. Versículo 13 ahí va a decir, le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y en el versículo 14, la respuesta es del varón que le dice, no. ¿Sabe qué es lo que dicen en la versión NTV? Ni lo uno ni lo otro. Porque yo no peleo ni para ti, ni para tus enemigos. Al contrario, el jefe aquí soy yo. ¿Va entendiendo? Sigue el versículo y dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. El comandante soy yo. A lo mejor has estado como Josué, preocupado, inquieto. Le has dado vuelta a la situación familiar, le has dado vuelta a la situación económica y no sabes por dónde está la solución, cuál es el camino. Y el Señor en esta hora dice, no es tu pelea, es mía. Aleluya. ¿Sabe que esto es como... Va a seguir con la pelota, pastor. Como cuando hacemos la pichanga en el barrio. Y empezamos ya, y todos quieren elegir al más bueno. Todos quieren al más bueno en su equipo. El Señor está de nuestra parte. Y no solamente Él es, y esto vamos a analizarlo un poquito más adelante, no solamente el que está atrás peleando por nosotros, sino que Jesucristo va adelante peleando por nosotros. Este no es un varón cualquiera. Si nosotros vemos el versículo final, dice, entonces Josué, postrando su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Qué extraordinario, me recuerda a Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nos vemos enfrentados al Señor, lo único que nos toca es obedecer, es ponernos a su disposición. Pero lamentablemente nosotros muchas veces queremos que el Señor se mueva a nuestra disposición. ¿Se ha fijado? Entonces nosotros venimos, nos encontramos con el Señor y decimos, Señor, mira, haz esto, haz aquello, haz esto otro. Muchas veces nos pasa como jóvenes cuando estamos en una relación amorosa, por supuesto antes del matrimonio, y la polola, el pololo, la novia, el novio, como sea, que quieran llamarle, y de repente hay una crisis y nos falta el que está orando para que el Señor arregle la situación. Y precisamente lo que Dios quiere es romper la situación. Pero muchas veces nos encontramos luchando contra la voluntad de Dios. Recíbela. De repente hay memes, dice, sigues orando por el tóxico si el Señor quiere que dejes al tóxico o a la tóxica. ¿Verdad? Porque a veces nos encontramos luchando contra la voluntad de Dios. Y ese quizás es un ejemplo que a lo mejor para nosotros, los que estamos acá ya con nuestros matrimonios, ya quizás con temas amorosos resueltos, digámoslo así, nos parece gracioso y nos parece obvio de que muchas veces como jóvenes, como adolescentes nos encontramos nadando contra la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Han pasado los años y a lo mejor ya no es una situación amorosa, pero a veces también nos encontramos nadando contra la voluntad de Dios.
¿Sabe cómo se llama el tema de hoy? Y ahí está en pantalla, peleando del lado correcto. Peleando del lado correcto. Porque muchas veces no nos encontramos en la vida peleando del lado correcto. Josué se lo pregunta, ¿de quién eres? ¿Del enemigo o de los nuestros? Qué importante es pelear del lado correcto. Yo quiero ponerle algunos ejemplos. Y vamos con el primer punto de este mensaje, que van a ser súper rapiditos, así que no se preocupe. Dijo, si la introducción duró eso, ¿cuánto durarán los puntos? No, estos son más rápidos. El primer punto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Dice así, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Le voy a poner solamente este versículo porque hay muchos. Usted recordará de que David tocaba el arpa para que él tuviera paz, el rey Saúl, pero sin embargo el rey Saúl de vez en cuando tenía paz así, pero de vez en cuando entre ojos tomaba la lanza y se la tiraba a David. Por ahí dijo un hermano que ahí salieron los gritos de júbilo. Tocaba el arpa y le hacía el quite a la lanza. Porque, bueno, los versículos anteriores nos va a relatar cuando volvía de batalla David y también volvía Saúl. Y las mujeres comenzaron a tomar el pandero y decían, Saúl mató a sus miles, más David a sus 10,000. Ay, ay, ay. Y el celo entró sobre Saúl y nunca más miró con buenos ojos a David. Un hombre que fue leal, un hombre que peleó por él, un hombre que tuvo para matarle varias veces. Pero él dijo, no tocaré al ungido de Jehová. Saúl estaba peleando contra el enemigo incorrecto, contra el enemigo equivocado. Saúl estaba peleando contra su hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos peleando contra nuestros hermanos? ¿Sabe que de verdad yo doy gracias al Señor por la congregación que tenemos? Tenemos nuestros defectos, pero gracias a Dios aquí no hay rivalidades importantes o que se noten por lo menos. El Señor no me ha mostrado ninguna. Pero ¿sabe qué? No solamente lo pienso en conceptos de congregación local, sino que lo pienso en conceptos de la iglesia del Señor. ¿Sabía usted que hay gente que a mí no me quiere? Y yo estoy tan triste por eso. No, pero una cosa es que no me quiera y otra cosa es que busquen hacerme daño, que busquen poner mal mi nombre, que busquen inventar cosas si es necesario para poder ponerme mal. Y eso molesta. Yo soy de aquellas personas, y muchos de ustedes los que están acá me conocen, yo soy de aquellas personas que asume sus errores. Si usted me dice algo y yo lo hice, sí, hermano, perdóname, discúlpame, no fue mi intención, me equivoqué contigo, y lo asumo. No le voy a dar la vuelta, no me voy a hacer el leso, sino que voy a asumir mis responsabilidades. Pero no me inventen. Ahora no han hecho nada nuevo. Yo se lo decía a una persona en estos días, molesta muchas veces, duele, la circunstancia, a veces nos amarga una tarde, pero luego veo la experiencia de Cristo y si lo hicieron con el Señor, que era perfecto, que era santo, que era lleno de amor, no lo van a hacer conmigo, que sí tengo mis defectos, que sí tengo mis errores. Pero ¿sabe por qué les menciono esto? Porque hay gente que se desgasta. A mí me da de repente hasta risa. Hay gente que a veces me dice, oiga, ¿usted tiene algo en contra mía? Me lo han dicho más de alguna vez y yo le he dicho, ¿sabe qué? No tengo tiempo para eso. De verdad que no tengo tiempo para eso. Y me sorprende cómo hay gente que tenga tiempo para inventarme cosas. Bueno, no sé si ustedes sabían que a mí me inventaron un amante. Sí, claro, a mí me inventaron un amante. Y lo más chistoso es que la primera en enterarse no fui yo, sino que fue, bueno, no la primera, pero una de las primeras. Eso, ¿se ha fijado? Eso como cuando la gente como que no se atreve a decir, uy, pobrecita, le están montando los cuernos y no ni sabe.
Y bueno, esto fue hace algún tiempo ya, esto no está fresquito. Por si alguna vez la escuchó y dijo, ¿otra vez, pastor? No, ese fue hace algún tiempo. Sí. Fue hace algún tiempo atrás ya. Y llegan a donde mi esposa, y mi esposa se ríe de la situación. Y le dicen, ¿pero cómo? ¿Estás tan segura? ¿Sabes? De repente me da risa. En el momento molesta, por supuesto. Pero ¿sabe que me da risa? Porque digo yo, como hay gente creyente, hago el punto, que no es de esta congregación, gente creyente que tiene el tiempo para dar las batallas incorrectas, para pelear con el enemigo incorrecto. Yo no soy el enemigo, esto va a salir en Facebook, hello. Puedo no caerte bien, hermano, pastor, pero no soy tu enemigo, el enemigo está allá afuera. No nos hallemos luchando contra el enemigo incorrecto. Por favor, mire a su hermano que está al lado, el que está atrás, mírelo. Mire, puede no caerle del todo bien, pero ese no es el enemigo. Al contrario, somos compañeros de batalla, somos compañeros de lucha. Y así debemos entenderlo. Tenemos nuestras diferencias, por supuesto, pero somos compañeros. No gastemos nuestro tiempo luchando con el enemigo incorrecto. Muchas veces nos encontramos luchando con nuestros hermanos y ese es un enemigo incorrecto. Amén. Segundo punto. Recuerde que este tema dice peleando del lado correcto. Incorrecto es pelear contra tu hermano, pero también incorrecto es pelear contra Dios. Hechos capítulo 9, versículo 5. Usted se sabe la historia, dice, y dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces es la patada que da el buey contra la varita que lo guía. Y esto me encantó. ¿Sabe por qué? Porque yo lo mencioné delante. A veces nos encontramos luchando contra la voluntad de Dios. Y cuando guía la yunta de bueyes, hay un palito que guía. Mire, yo le voy a leer el significado. Dice, la palabra coces significa patadas. Esta frase constituía una expresión proverbial de aquel entonces, donde se tenía la imagen de un buey que da patadas al mismo aguijón con el cual su amo lo punza para que siga arando. Esa varita con la cual la punzaba para que siga trabajando, para que se guíe por el camino correcto, para que haga bien el trabajo, es el aguijón que pateaba el buey. Y así muchas veces nos encontramos. Dios nos quiere guiar con su vara, con su cayado, y nosotros nos encontramos dándole de patadas a esa vara que nos está, por la cual el Señor nos está guiando. Por eso les digo, este punto se llama que a veces estamos peleando del lado incorrecto, estamos peleando contra Dios. ¿Cuántos están peleando contra Dios? No levante su mano. Pero a veces nos encontramos peleando contra Dios. Nos encontramos peleando contra la voluntad de Dios. Y Dios nos muestra un camino y Dios nos quiere guiar un camino, como lo dije delante, y Dios quiere cambiar a la tóxica. Pero tú sigues empeñado en que la va a transformar. Y a lo mejor la transforma para otro. El Señor tiene otra persona para ti. Pero a veces nos encontramos luchando contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios quiere. Fíjese que alguna vez hice también esta enseñanza, y con esto ya nos queda un solo punto para ir terminando. Respecto de pecado. Pecado, una de las expresiones hebreas para pecado, griega para pecado es hamartía. Hamartía significa errar el blanco. Es un término de cacería. Es como cuando toman la lanza, no es la lanza, toman el arco y la flecha y tiran la flecha y hacen puntería y resulta que la flecha no le da al blanco, no le da al objetivo. Y eso es hamartía. Hay otra expresión que es anomía o anomia, que significa sin ley, no cumplir la ley. Y eso también es pecado, no cumplir la ley de Dios. Su palabra también es pecado. Pero muchas veces cumpliremos la ley, pero si no hacemos lo que Dios quiere, la voluntad, para lo que Dios nos ha llamado, nos encontraremos pecando también, porque hamartía significa errar el blanco y Dios nos quiere ahí, direccionar allá, pero nosotros muchas veces queremos porfiar y queremos cambiar el destino de nuestra vida.
Amén. ¿Con quién estamos luchando? ¿Estamos luchando contra el enemigo correcto? ¿Estamos luchando contra nuestro hermano? ¿O estamos luchando contra Dios? Tercer punto, Josué capítulo 5, versículo 14. No sé si usted tiene la versión NBI, mi hermano director, por favor, que me ayude. Josué capítulo 5, versículo 14, el mismo pasaje que hemos leído, pero en otra versión. Y ahí está, dice, cuando le pregunta, ¿de qué lado estás? Y él responde, de ninguno. ¿Se acuerda que le dije? En la otra versión dice no. En esta versión dice, de ninguno. No está de ningún lado. Dice, me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para su siervo? ¡Aleluya! ¿A cuánto le gusta leer distintas versiones cuando estudia la palabra? ¿Se fija cómo nos ayuda una versión distinta? La otra decía, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y la versión NBI dice, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser nuestra actitud. Pero aquí va el tercer punto y final. Porque dijimos que el lado correcto de la batalla, a veces peleamos contra nuestro hermano, no son nuestros enemigos. A veces nos encontramos luchando contra Dios. Y Dios no es nuestro enemigo, al contrario, tenemos que seguir la voluntad de Dios. Pero a veces nos encontramos luchando como que la batalla es nuestra. Y la batalla no es nuestra. La batalla no es nuestra. La batalla es de nuestro Señor. Josué le dice, ¿de qué lado estás? ¿De los enemigos o nuestros? Y Josué le dice, y el Señor le dice, de ninguno. El comandante aquí soy yo. A veces nosotros preguntamos, bueno, ¿y de qué lado estás? A los que están a nuestro alrededor. ¿De qué lado estás? Pero nuestro Señor no está de su lado, no está peleando para usted. Y a lo mejor usted dice, bueno, pero si Dios pelea por mí. Pero Dios pelea por nosotros cuando nosotros peleamos la batalla de Dios. No nuestras propias batallas. Amén. ¿Sabe que a veces nos desgastamos mucho? Nos desgastamos mucho haciendo cosas que el Señor no nos mandó que hiciéramos. A veces nos gastamos mucho peleando con gente con la cual el Señor no nos mandó a pelear. Y usted y yo debemos aprender de que el comandante, que el jefe, es nuestro Señor. ¿Se ha fijado que a veces hay conflictos? Siempre le digo a mi hijo, cuando haya un conflicto, cuando haya una pelea, mira, observa. No te involucres. Yo le tengo un dicho, perdónenme si es muy folclórico, pero siempre el que toca más duro es el que anda más despistado. A veces nos metemos y nos involucramos en batallas que no son las nuestras y salimos heridos y salimos golpeados. Aprendamos a no hacer lo que hacen estos güeyes, lo que Dios le dice a Pablo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es estar luchando contra la voluntad que yo tengo para ti. No nos hallemos luchando contra Dios. No nos hallemos luchando las batallas que usted y yo queremos luchar, sino que luchemos aquellas batallas que Dios quiere que peleemos. No nos desgastemos. A lo mejor aquella persona que nos ha hecho daño, que a lo mejor habló de nosotros o que nos defraudó, y la cual a lo mejor nos tiene preocupados, nos tiene inquietos, a lo mejor no conciliamos el sueño. Pero el Señor en esta hora nos dice, pelea las batallas que yo te mando a pelear. No nos desgastemos en batallas a las cuales el Señor no nos ha llamado. El Señor tiene batallas enfrente, pero cuando Él nos llama, Él nos respalda. Él pelea por nosotros y con nosotros. Y esas batallas han de ser de bendición. ¿Y usted? ¿De qué lado está? Procure estar del lado correcto. Le invito a ponerse en pie y a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Permite, Señor, que el día de hoy tu Espíritu pueda trabajar en nuestros corazones. Yo no conozco todas las realidades, Señor, que hay acá. Es más, creo que
Quizás en profundidad no conozco ninguna, pero tú sí las conoces. Tú sabes el porqué de esta palabra. Y tú sabes, Señor amado, de que esta palabra nos era necesaria, nos hacía bien, porque muchas veces nos desgastamos, porque muchas veces nos gastamos físicamente, emocionalmente, en cosas que no merecen la pena. Muchas veces nos encontramos peleando con nuestros hermanos. Nos encontramos, Señor amado, desgastándonos en batallas que tú no quieres que peleemos. Ayúdanos, Señor, a poder ser como Josué y poder decir, Señor, como lo decía la versión NBI, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que tu siervo haga? Señor, ayúdanos a tener esa sumisión y humildad que tuvo Josué, de poder ponernos a tus pies, dispuestos a recibir órdenes para poder pelear aquellas batallas que tú tienes para nosotros. Padre Celestial, yo te pido en esta hora que puedas fortalecer la vida de cada uno de mis hermanos, no solamente de los que están acá en este momento, sino de aquellos que están, Señor amado, recibiendo esta palabra, no lo sé, este próximo domingo o un jueves por la noche, un viernes por la noche, no sé en qué momento, pero que van a oír esta palabra y que necesitan esa fuerza, ese recargar las energías, ese sacarse esa preocupación como Josué. A lo mejor te estás dando vuelta en la noche y no sabes qué hacer, no sabes cómo enfrentar la dificultad, pero Dios está enfrente para pelear las batallas. Padre Celestial, guíanos con tu presencia. En el nombre maravilloso de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén.